Su vida es importante para Dios. Estaba pasando por un valle en mi vida. Fui al hospital 2 veces en solo unos meses. Salí al porche, me senté y pensé, me lo tomaré con calma, me relajaré y quizás lea algo. Entonces, al hacerlo, me fijé que en la silla de enfrente había una manta que acababa de lanzar, pero no vi esto. Y cuando la vi por segunda vez, noté una dedicatoria que una dama maravillosa había escrito en la manta. Decía: sus mensajes me han ayudado a darme cuenta de que mi vida es importante para Dios. Cuando leí eso pensé, Señor, no sé lo que tenía ella en mente, pero justo eso yo necesitaba escuchar. Mi vida es importante para Dios. Y ese es el título de este mensaje, porque es un mensaje que Dios quiere que todos escuchemos. Nuestra vida es importante para Dios. Quizás usted no sienta que su vida importa, tal vez pueda dar muchas evidencias por el trato que recibe, lo que le ha sucedido y el infortunio que ha experimentado, de que sin duda su vida no podría ser importante para Dios. Pero deseo decirle que sí lo es. Dificultad, adversidad y sufrimiento no significa que su vida no le importe a Dios. Algunas de las personas más consagradas que he conocido, autores de los mejores libros, han pasado por dificultad, dolor y sufrimiento, más de lo que imaginamos, y nunca han perdido la fe. Pero se dieron cuenta de que Dios aún los ama y se preocupa por ellos. Cuando pienso en eso y pienso en este pasaje bíblico que deseo que leamos, que afirma eso, nuestra vida es importante para Dios. Y le invito a acompañarme a 1 de Juan capítulo 3. Era cerca del final de la vida de Juan. En esos últimos años tendría entre 80 y 90 años, algo así. Y había escrito esta epístola a los creyentes. Y leeré 3 versículos que deseo que veamos por un momento. Capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad cuál amor, no solo amor, sino cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, nos ha regalado, nos ha expresado, demostrado ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué lo hace grande? Para que seamos llamados hijos de Dios. Piense en eso. En la mente de Dios eso es algo grande. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego dice: amados, ahora, no un día después ni en el futuro. Ahora somos hijos de Dios. Esto me encanta. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sabemos muy poco del maravilloso futuro que Dios ha provisto para nosotros. Sabemos cuántas veces dice esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está el apóstol del Señor Jesucristo hablando con seguridad y autoridad, tras haber escuchado al Señor Jesús personalmente, haya sido en la barca o en algún monte o sentado junto al fuego escuchando al Señor. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es simplemente que al aceptar a Cristo como su Salvador, lo hace porque siente que ha estado separado de Él. Y también siente la necesidad de ser uno con Él. Entonces, ¿qué sucede? Lo acepta como Salvador por lo que Él hizo en la cruz. Y como resultado de esa relación, las cosas cambian. No puede ser hijo de Dios y que todo siga igual a como era. Puede que a veces se comporte como no debe, pero esa relación, fíjese, esa relación no es temporal ni condicional, es permanente, permanente en lo absoluto. Somos salvos una vez y para siempre por la gracia de Dios. Y ahora mucha atención. ¿Por qué Dios ha hecho que la salvación sea resultado de una relación, una decisión?
solo porque le importamos a Dios. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a su vida. ¿A hacer qué? A darle seguridad absoluta de que por toda la eternidad usted le pertenece a Dios. Y quizás piense ahora, ¿y si peco? Dios está preparado para eso. Su mano es muy firme en disciplina, no para destruir, ni herir, ni dañar, sino para traernos de vuelta al carril. Cuando Dios permite que pasemos por dificultad, pruebas, penas y cargas, ¿qué está haciendo? Lo hace por varias razones. Una de ellas, ¿cuál es? Recordarnos que le pertenecemos. No nos comportamos como quienes somos, y para inclinar nuestra mente y corazón a Él, para cambiar lo que pensamos de una vida santa. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O dicho de otro modo, si soy hijo de Dios, seré sensible a la manera en que vivo, seré sensible a mi relación con Dios, seré sensible a la palabra de Dios. Deseo leer la palabra de Dios, deseo orar, deseo ser obediente, deseo descubrir lo que Dios hará en mi vida, porque sé que mi vida es importante para Él. Piense en esto, mucha atención. Si me escucha, dígame. Quizás no le importe a más nadie los miles de millones de personas en el mundo, pero le importa a Dios. Y si lo piensa, ¿qué más da no importarle a nadie si usted sabe que es importante para Dios? O sea, que Él le conoce. Dios se interesa por usted. Dios le ama. Él le sustentará, le protegerá, le cuidará y cumplirá su voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque usted es importante para Dios. Ahora, con eso en mente, deseo que veamos este pasaje y pensemos en las evidencias de que le importamos a Dios conforme Él ha obrado en nuestra vida. Y la primera evidencia es el gran amor que Dios nos ha dado. Piense en esto. ¿Por qué fue salvo usted? Quizás diga, bueno, un día fui y escuché a un gran predicador y su predicación hizo que me salvara. No, no fue eso. Fue salvo porque escuchó la verdad del Evangelio de Jesucristo y Dios alcanzó su vida mediante su palabra. Le habló a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, a todo su ser e hizo que se diera cuenta de que llevaba una vida muy inferior a la que Él tenía en mente para usted. Y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, como resultado de escuchar su palabra, la convicción del Espíritu Santo, para ayudarle a entender que Dios le amó y le perdonó. Él transformó su vida, así que fue su salvación. Y lo segundo que resultó de todo esto fue su santificación, o sea, la vida consagrada que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios le selló como Hijo de Dios. Vino a morar en nosotros. Mientras Dios se sienta en su trono celestial, su Espíritu Santo se sienta en el trono de nuestro corazón. Nos guía, nos dirige, nos fortalece para obrar en nuestra vida, la cual representa y se asemeja a Cristo. Eso es lo que Dios ha provisto. Lo tercero que hizo fue que comenzó a suplir sus necesidades. Como resultado de ser hijos de Dios, dijo que supliría todas nuestras necesidades, ¿verdad? Mucha atención. Suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestros talentos, facultades, destrezas y todo lo demás, no. Dios prometió suplir cada necesidad que tenemos. ¿Por qué? Escuche, porque cada punto en este mensaje es porque le importamos a Dios. Piense en esto. El hecho de que importa significa que hay una relación, que hay amor, hay empatía, hay entrega. Y eso es lo que Dios quiere decir. Y dice, escuche, Él nos salva, nos santifica, y luego ¿qué hace? Suple nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Acaso podríamos agotar las riquezas de Dios? No. Lo único que bloquea las bendiciones de Dios para nosotros es
volvernos despreocupados en la vida, indiferentes a Dios, que vivamos en pecado, en el caso que sea. Y luego pienso en que lo más importante aquí es nuestra salvación, nuestra santificación y nuestras necesidades. Y mire lo que Dios hace. Como resultado del cuidado de Dios, se interese por nosotros y suple nuestras necesidades. Al ser salvos, envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Se da cuenta de cuán bendecido es? Es morada, mucha atención, es morada del Santo Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien dijo a sus discípulos: no están listos para ir a predicar, no están listos para evangelizar al mundo, no lo estarán hasta que mi Espíritu los bautice, los unja, los capacite, los equipe para que sean las personas que tenía en mente al crearlos. Entonces, ¿le importamos a Dios? Vea por qué. Porque nos salva, nos santifica, suple nuestras necesidades y nos dio al Espíritu Santo. Dios ha demostrado su gran interés por nosotros, que sí le importamos. Piense en esto: Dios, quien es el soberano del universo, pudo haber dicho: salvaré a quienes me acepten y veré lo que hacen. Pues Él sabía lo que haríamos, nos equivocaríamos, fallaríamos una y otra vez. Pero sabía, fíjese, no solo que tendría que alcanzarnos y perdonarnos, bajaría Él mismo para morar en nosotros y capacitarnos para que viviéramos la vida que proveyó para nosotros. ¿Somos bendecidos por Dios o no? Piense en esto. Nuestra vida es importante porque Dios es maravilloso y nos ama con todo su corazón. La primera evidencia de que nuestra vida importa es todo esto que Dios ha hecho por nosotros. La segunda evidencia es que somos llamados hijos de Dios. ¿Y ahora importo? Claro que sí. Piense en lo que siente por sus hijos. Les dice a sus amigos: este es mi hijo, esta es mi hija. Está orgulloso de ellos. Ellos le importan. Mire, cuando a alguien le importa, eso afectará su relación con ellos. Cómo habla de ellos, lo que hace por ellos, cómo se relaciona con ellos. Cuando en verdad se involucra en la vida de esa persona, pues le importa, los tratará de cierta manera. Y la verdad es que, por ejemplo, si trabaja en algún lado y ve al jefe actuar en la vida de alguien de una manera y de otra, en la vida de alguien más, ¿cuántas veces he escuchado a la gente decir: bueno, siento que en mi empleo no soy importante? O cuando alguien dice: no me importa. Mire, nunca escuchará a Dios decirle: no me importa. Eso no está en su vocabulario. Así que el hecho de que le importamos a Dios, somos llamados sus hijos. Todas esas promesas y bendiciones de las cuales hablamos, nuestro nombre está en el libro del Cordero. Le pertenecemos, pase lo que pase. Le sigue importando a Dios lo que suceda en nuestra vida. La tercera evidencia de que nuestra vida es importante para Dios es que todavía no es como será. Vea nuestra sociedad. Por ejemplo, es peor de lo que ha sido en toda mi vida. Piénselo por un momento. ¿Cómo llegamos a ser así? Le diré: ve este libro. Deseo que piense en cuánto tiempo pasa en este libro en un día cualquiera. ¿Ve este celular? ¿Cuánto tiempo pasamos en eso versus la Biblia? Qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Nuestra atención se ha desviado de Dios. Y mientras más inventos nos ingeniemos, es solo otra forma de alejarnos de Dios. ¿Quiero decir que el celular no es importante? No, y las computadoras sí, pero al hablar con quien sea, pocos dirían: paso tanto tiempo leyendo la palabra de Dios como el tiempo que paso hablando con mis amigos por teléfono sobre asuntos que no son nada relevantes. ¿Qué le sucedió a nuestra sociedad? Le diré qué ha sucedido. La poseemos, pero no la leemos. La poseemos, pero no nos regimos por ella. Vivimos en una sociedad que ignora por completo quién es Dios y su palabra se está volviendo cada vez menos importante. Y el mundo ofrece más y más cosas con las cuales involucrarnos, que supuestamente nos traen placer. Pero Dios sabe que lo mejor para nosotros es seguir las enseñanzas de su palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Él nos da su fortaleza. Él nos ayuda a ser sabios para seguir sus mandatos, su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. La Biblia está llena de promesas de Dios. ¿En qué nos equivocamos? Poco a poco, el mundo llena nuestras mentes de cosas, y antes solíamos llenarla de la palabra de Dios. Piense en esto. Cuando Dios Todopoderoso dice, tú me importas, es Dios. Cuando Dios dice, tú me importas, ¿qué palabra de aliento más impactante podemos escuchar? Me importas, me intereso por ti, me concierne tu vida, lo sé todo de ti. Quiero lo mejor para ti, te amo. Mi amor por ti no es condicional, mi amor por ti es totalmente incondicional. Anhelo verte cuando te llame a mi presencia. Anhelo que estés en todo lo que he provisto para ti en el cielo. ¿Dónde está Dios en este mundo confundido, frustrado, tan afluente que ha perdido su sentido de dirección? Y luego, deseo que notemos algo más, y es la cuarta evidencia de que nuestra vida le importa a Dios, y es que seremos semejantes a Él. Dicho de otro modo, piense por un momento en esto, lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 15. Sabe lo largo que es ese capítulo y cuánto dice Dios de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestra resurrección y todo lo demás. Piense en esto. La Biblia dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y luego comienza hablando de cómo Dios obrará en nuestra vida y en nuestra resurrección. Entonces, piense en esto. Su vida es tan importante para Dios que Él no solo ha provisto para su vida ahora, Él ha provisto para su vida eterna, por siempre y para siempre. No tenemos que preocuparnos por la vida después de la muerte si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nuestra vida le importa. De hecho, si lo piensa, no hay ni un solo aspecto de su vida en el cual Dios no se haya involucrado por su pasado, presente y futuro. Y el futuro es que tendremos un día de resurrección. Un día de estos estaremos con Dios por siempre y para siempre, porque Él se interesa por nosotros, porque nuestra vida le importa. Luego lo pienso a la luz de esto. La quinta razón por la cual nuestra vida es importante para Él es que Él desea que llevemos una vida santa y pura por el poder del Espíritu Santo, glorificándolo por toda la eternidad. ¿Cuál es su deseo para nosotros? Que vivamos en santidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con tan solo obedecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, Dios no quiere nada de nosotros que no haya provisto. Quiere que vivamos en santidad. ¿Y qué hace? Nos da la presencia del Espíritu Santo para que sepamos cuál es la verdad, para que nos demos cuenta de que Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Dios quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a darnos lo mejor si confiamos en Él. Entonces, le pregunto, ¿en algún momento de su vida ha encarado la realidad de que usted es valioso para Dios, que Dios se interesa por usted, que le ama, que Dios quiere que sepa la verdad, lo correcto, lo mejor, que quiere que entienda que un día de estos morirá y dará cuenta a Él? ¿Se ha dado cuenta de que si le pide a Dios que perdone sus pecados, Él lo hará? Si le pide seguridad de que al morir irá al cielo, Él se la dará. La próxima decisión más importante que tomará, si no es creyente, puede tomarla ahora mismo, y es rendir su vida a Cristo. Quizás diga, ¿y qué significa eso? ¿Quiere decir que confiesa ante Dios que es pecador, que no puede cambiarse solo, que cuando Cristo fue a la cruz pagó la deuda de su pecado y la pagó por completo? Y si le pide perdón, basándose en lo que Él hizo en la cruz, pagando su deuda de pecado, y si le pide que le perdone, Él lo hará. Dios escribirá su nombre en el libro de la vida y nunca lo borrará. Y desde este instante puede estar seguro de que Él morará en usted. Le guiará, le ayudará, le fortalecerá
y le dará la vida plena. Su vida es importante para Dios. Padre, cuán agradecidos estamos. No hay que inventar una nueva idea, solo responder a esta gran verdad del Evangelio, que viniste al mundo, diste tu vida en la cruz, diste tu sangre por nuestros pecados, nos aceptaste como tus hijos, escribiste nuestro nombre en el libro de la vida y ahora tenemos seguridad plena, la certeza de estar contigo para siempre después de esta vida. Gracias, Dios mío, por tal bendita certeza. En el nombre de Jesús. Amén. Consecuencias de un fracaso en la fe. No es extraño cómo a menudo Dios nos bendice y luego no reaccionamos como es debido. Después nos preguntamos por qué pasamos por dificultad y apuros. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre, dispuesto a bendecirnos, expresarnos su amor, perdonar nuestro pecado, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y un día llevarnos al cielo. ¿Y por qué no lo entendemos desde temprana edad? Bien, eso es cierto en toda la palabra de Dios. Los israelitas habían estado bajo el yugo egipcio unos 400 años, y Dios los liberó, los llevó por el desierto y luego, en el momento propicio, los llevó por el Mar Rojo hasta el desierto otra vez, hacia la tierra prometida, Canaán. Habían escuchado de ella por muchos años, de una tierra que Dios les había prometido. Dios tenía un lugar para ellos, su país, no Egipto. Así este pasaje comienza con la reacción de ellos a la gran bendición de Dios. Deseo que escuche atento, porque este pasaje bíblico ilustra las muchas veces en la vida cuando estamos por recibir una bendición, cuando la recibimos y cómo reaccionamos. Entonces quisiera que vayamos a Números, capítulo 13. Y lo que ha pasado aquí es que Moisés envió espías a explorar esa tierra prometida. Así sabían que tendrían que pelear y tomarla en guerra, y esta fue la reacción de ellos. Moisés envió a alguien de cada tribu, y en el versículo 27 le dan un informe de lo que vieron. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto, y siempre hay esta clase de gente en cualquier grupo, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres gigantes. Amalek habita el Negueb y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Todos esos eos y el cananeo habita junto al mar. Es decir, espiaron a todos. Entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así siempre hay estos dos grupos de gente. Están los del no se puede y están los que son fieles. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Es de los que no se puede? ¿Es negativo en todo? ¿Negativo? Sí, sé que Dios responde la oración. ¿O está con Caleb y ve lo que Dios ve? Ha provisto y lo ve desde la perspectiva de que ya es un hecho. Y deseo que veamos aquí, y leeré unos versículos más al comienzo del capítulo 14. Después de haber escuchado el informe, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, allí donde estaban. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra
para caer a espada, y que nuestras mujeres y niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, escuche esto, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así describían que la tierra tenía de todo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré. Entonces, lo que deseo que veamos aquí es esto. Un principio muy importante con el cual nos vemos confrontados en nuestra vida diaria o casi a diario, de un modo u otro, y es las consecuencias de tener un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es no confiar en Dios cuando confrontamos un desafío, una prueba o una tentación. Todos seremos probados y tentados a veces, seremos tentados a volver, y eso acarrea consecuencias. Y así se encuentran diciendo no a la promesa de Dios Todopoderoso, que había sido explorada por dos siervos fieles, y ahora estaban en la frontera y a punto de cometer el mayor error de sus vidas. A menudo nos esperan las mejores bendiciones de Dios, espirituales y otras, si andamos en su senda, seguimos su tiempo, esperamos y confiamos en Él, y nos movemos cuando diga. Oh, es tan bueno. ¿Cuántas veces has sufrido un fracaso en la fe? De eso se trata todo este tema. Es decir, un fracaso en la fe. Y eso puede pasar tanto en asuntos pequeños como en los grandes. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Profunda decepción. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, estaban en la frontera de la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y una tierra que habían soñado y orado y creído en Dios todos esos años. Y ahora, por lo que alguien dijo, mucha atención, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Cuídese de esa gente. Cuídese de esa gente en su vida, los no se puede. De algún modo, no pueden aceptar el hecho de que Dios quiere hacerlo por usted. No tiene nada que ver con si lo merece o no. ¿Hay alguien aquí libre de pecado? No. Por supuesto que no. Por eso se llama gracia. Gracia, no algo que merezcamos. Gracia, el increíble y maravilloso amor de Dios. Así fue su fracaso en la fe. Desarrollaron una visión distorsionada de sus circunstancias. Sabemos lo que Dios ha hecho. ¿No es interesante cuán rápido olvidamos las respuestas a nuestras oraciones? Y creo que mucha gente que aceptó a Cristo como su Salvador no pueden creer que Dios les dé dones espirituales, que Dios los fortalezca, que responda a sus oraciones, les dé paz, gozo, guía, dirección en su vida. No pueden creerlo. Así que quieren ser confundidos, quieren vivir confundidos. Bueno, creo que soy salvo, pero a veces no sé si lo sea o no. Y dudar de Dios y vivir en un nivel inferior a su plan para nosotros es insensato e innecesario. Un fracaso en la fe. Lo tercero que debemos ver aquí es que ellos causaron sufrimiento a todos.
toda la nación sufrió por su fracaso en la fe, toda la congregación. En el capítulo 14, versículos del 1 al 10, todas las familias, y mire, mejor lo leo porque creo que debemos verlo. Esto decidieron. Dios estaba hablando aquí, en el versículo 20 del capítulo 14. Lo leeré porque deseo que lo grabe en su mente. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Escuche esto. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuando un Dios nos ofrece algo, cuando nos llama a hacer algo que es justo, bueno y santo, y nos promete una bendición, a menudo hay un severo castigo por no aceptar lo que Dios nos da. Mire, fue una gran bendición. Bien, Dios dijo: bien, 40 años, 40 días. Y dijeron no. 40 años morirán en el desierto. Y quizás alguien diga: eso me parece muy severo. No. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esta es una advertencia divina para todo hijo de Dios. Mire, al otro lado de su experiencia de salvación, ¿qué está haciendo? ¿Lleva usted una vida consagrada? Dios la ha provisto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, a veces, como creyentes, queremos culpar a Dios por algo que pasa en la vida, cuando la verdad es que no vivimos a la altura de las promesas que Él nos ha hecho, y por ende, sufrimos las consecuencias. Bien, veamos esto. Empeoramos todo al intentar corregir nuestra desobediencia sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que pasó. Así, escuche. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho.
Y se levantaron por la mañana, y se levantaron y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Pero igual subieron. Esto es lo que pasa, mire, al desobedecer a Dios adrede, y luego queremos evitar el juicio, el castigo, y decidimos: pues sí, esto es lo que haré ahora. Sé que eso estuvo mal, pero esto es lo que haré. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Hay algunas decisiones en la vida, y puedo decirle que sé que esto es verdad, hay decisiones en las que tenemos una sola oportunidad. Desobedecer a Dios suele ponernos en una posición donde nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón a Dios y le decimos cuán avergonzados estamos, pero eso no subsana el castigo, no. 40 largos años en el desierto, y volveremos a ello más tarde, recordará que los mordieron serpientes y todo lo demás. Y por cierto, su menú era el mismo siempre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no aceptaban el desafío de Dios. 2 hombres de todo el grupo. Y la gente hoy día con frecuencia se pregunta por qué le va tan mal. Permítame decir esto, y se lo digo por amor, porque me intereso por su bien y porque sé qué pasa. Al desobedecer a Dios de forma deliberada e intencional, sobre todo en decisiones muy importantes en la vida, Dios es perdonador, pero Él puede perdonarnos sin quitar el castigo. Esa parte no la entendemos, porque le pedimos perdón y nos perdona. ¿Quitará eso el castigo? Depende del pecado. Dios los perdonó de ese pecado, pero no quitó el castigo. Por eso, vivir en obediencia es algo de suma importancia. Y quizás usted diga: recuerdo en mi vida errores que cometí. No digo que Dios no perdone. Él dice: si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia también dice que cosechamos lo que sembramos y punto. Y no dice: si confesamos y nos arrepentimos se quitará todo el pecado. No, no dice eso. Dios perdona, pero a menudo no borra las consecuencias. Y si pensamos en esto también, al ver todo esto pienso: pues ¿cómo corregimos esto? Bien, hay una corrección. Lo primero es meditar en la palabra y decir: Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón con un pasaje. Ayúdame a ver en tu palabra algo que se aplique a mi corazón donde estoy en este momento. Fortalece mi fe. Ayúdame a mantener mi enfoque. Y cuando pienso en esto, considero el impacto que esto tuvo en Josué. Vayamos al libro de Josué un momento. Antes de predicar mi primer sermón estaba en mi habitación. Mi madre entró y dijo: quiero darte un versículo antes de que prediques. Y fue este: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerdo caminar a la iglesia, era una cuadra, y me detuve al otro lado de la calle, bajo un poste de luz, y memoricé ese versículo rápido. Y dije: bien, Señor, confío en ti. Fue mi primer sermón, y quizás aún es mi versículo favorito, porque es verdad. Escuche esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? En cualquier circunstancia. ¿Por qué?
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios, quien nos dio la palabra, nos dio la Biblia. Jehová tu Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará contigo donde quiera que vayas. Grábese esto en su corazón, porque todos enfrentaremos dificultades, pero no es lo que enfrentemos, sino cómo reaccionamos. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No mire, no se desanime por nada, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escuche esto, me encanta, en donde quiera que vayas. Y puedo decirle que sea lo que sea que enfrente, ese versículo es un compromiso de Dios Santo, escrito en este libro santo que se aplica a cada uno de sus hijos renacidos que lo buscan, confían en Él y lo obedecen. No puede fallar. Amén. Gracias, Padre, por poner estos pasajes en tu preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu grabe este versículo en cada corazón. Señor, sabes que pasamos y pasaremos por dificultades, mas tenemos tu promesa, que estarás con nosotros y no nos abandonarás. Tendremos la fuerza, la energía, el poder y la fe para creer, confiar y ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estar seguros de la voluntad de Dios? Si alguien les preguntara, ¿qué quieren decir ustedes los cristianos con la voluntad de Dios? ¿Qué diría? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Porque ellos merecen una respuesta. ¿Diría que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios? ¿Al plan de Dios? ¿Al deseo de su corazón? Si lo diría es correcto. Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para todos nosotros. Y hay gente que nunca piensa que Dios tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos a escala mundial. La Biblia dice que al aceptar a Cristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al pensar en su relación con Dios y al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito, su plan, su deseo para su vida. Es decir, Dios no le ignoró cuando usted nació. Tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensó, Señor, ¿dónde estoy hoy en tu plan? ¿Dónde estoy en tu propósito? ¿Dónde estoy en tu voluntad para mi vida? Y en este mensaje deseo que pensemos en si es posible estar seguros. Podemos estar seguros de la voluntad, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando pienso en eso, considero lo que dice en el Salmo 40, en el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y pienso en las personas que se sientan en la iglesia semana a semana, asisten a toda clase de iglesias, nunca piensan en cuál es el plan de Dios. No solo es qué voy a hacer hoy, qué quiere Dios que haga yo en esta situación en particular, sino cuál es su plan, cuál es su propósito, qué está tratando de lograr en mi vida. Al pensar en eso, considero a quienes pasan por dificultad, adversidad, sufrimiento, dolor, de todo, y tienen derecho a preguntar, Señor, si tienes una voluntad para mi vida, ¿cómo encaja todo esto en tu voluntad? Pues si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita es por nuestro bien. Y a veces cuesta aceptarlo, pero es cierto. Entonces, al preguntarnos, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Así que le daré varios enunciados que le ayudarán a confirmar en su mente y en su corazón si es o no la voluntad de Dios. Entonces es una prueba para confirmar si es la voluntad de Dios. Y la primera es esta. ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? La decisión que está tomando
está en conformidad con la palabra de Dios? Y podemos pensar en muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios, y la gente las practica. Esto es parte de confirmar la voluntad de Dios para su vida. Y asimismo, ¿es una decisión sabia? Quizás diga, ¿cómo saber si es o no una decisión sabia? Así lo sabrá. Mucha atención. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto y aquello, ¿cuáles serán las consecuencias? No cuáles quisiera que fueran, cuáles serán. Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos y nietos desde temprana edad que sus decisiones traen consecuencias. No podemos tomar decisiones sin alguna consecuencia. Quizás sea buena, sin duda eso esperamos, pero quizás no. Pero depende de nuestra motivación, depende de nuestra relación con Dios. Porque mire, piense en esto. Vivimos dentro o fuera de la voluntad de Dios cada momento de nuestra vida. Podemos quedarnos en casa el domingo en la mañana y no venir a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que estemos adorándole en algún lugar. Entonces es una decisión sabia. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 3. ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión o lo que está pasando? ¿Puedo pedirle que me ayude a lograrlo? Piense en la última gran decisión en su vida. ¿Le consultó esa decisión a Dios? Usted dirá, ¿cómo que gran decisión? Pues usted sabrá lo que es una decisión muy seria. ¿Le preguntó a Dios al respecto? Hay algunas decisiones que nadie es apto para tomar sabiamente sin la dirección y la ayuda de Dios, por la sencilla razón de que vivimos en un mundo opuesto a Dios, opuesto a la justicia, a las decisiones piadosas. Y algo que debemos recordar es que las decisiones que tomamos nos afectarán, no importa lo que pensemos. Y quizás alguien diga, bueno, eso ocurrió una vez. Y es cierto, a veces pasa algo, una sola vez, pero trae consecuencias de por vida. Y también, ¿tengo paz genuina? ¿Tengo paz genuina en cuanto a esta decisión? Y una de las preguntas que surgen con esta ¿es este el momento indicado? Mire, quizás sea la voluntad de Dios que usted haga lo que sea, pero ¿es este el momento propicio? Y la gente toma decisiones serias, decisiones que salen muy costosas, por adelantársele a Dios o por tardarse. Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver la paz con esto? Cuando caminamos en la voluntad de Dios y le hacemos una pregunta respecto a alguna decisión a tomar, cuando es su voluntad, Dios nos hará sentir paz. Quizás diga, ¿qué quiere decir con paz? O sea, habrá un sentido de quietud en su espíritu, no habrá sensación de irritación dentro de usted, no habrá dudas que llenen su mente. Y no le preguntará a nadie más, ¿qué piensas tú? Cuando tenemos la paz de Dios, hay un sentido sobrecogedor de sí, Señor, gracias. Sí, Señor Jesús. Sí, sí, sí. Y alguien dirá, no creo haber tenido nunca esa sensación. Eso es porque no se ha detenido a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Mucha atención. Dios no le ocultará un secreto cuando usted quiere hacer lo correcto. Dios le mostrará qué hacer cada vez. Y Dios nos dará paz justo cuando lo necesitamos. Luego debemos preguntarnos, ¿es esto congruente con la manera en que actúa Dios? Dicho de otro modo, la manera en que Dios actúa en las Sagradas Escrituras mediante diversos personajes bíblicos. ¿Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación? Mire, si coincide con la voluntad de Dios, coincidirá con la palabra de Dios. Así que si está por tomar una decisión y debe enseñarles a sus hijos desde pequeños que cuando estén por tomar una decisión, antes de tomarla, se la consulten a Dios. Quizás usted diga,
¿Y qué sabe un niño de 12 años de consultarle a Dios? Puedo decirle, creo que cualquiera que quiera en verdad conocer la voluntad de Dios para su vida, Dios se la mostrará. Ahora, si vive en pecado y lejos de Dios, es una cuestión diferente. Lo que Dios le mostrará es que necesita arreglar cuentas con Él. Pero la pregunta es, ¿concuerda esto con lo que dice Dios? Quizás usted diga, bueno, pues ¿cómo lo sabré? Vaya a la palabra de Dios. Y usted dirá, no sé a dónde ir. Bueno, yo le diré lo que aprendí. Tenía la Biblia grande de mi madre y tenía un índice. Si quería saber de cualquier tema, tomaba su Biblia, iba al índice y buscaba una palabra relacionada con lo que estaba pasando. Uno puede encontrar algo del tema que sea. Entonces, a veces creo que la gente tiene temor de abrir la palabra de Dios por lo que hará, porque expondrá su vida. Si vive en obediencia a Dios, sí, usted lo sabrá. Y si vive en desobediencia a Dios, Él le llevará a los versículos que le adviertan a no involucrarse en cierta área de su vida. Desde luego, ¿concuerda esto con mi identidad como seguidor de Cristo? Y esto debería definir muchos factores. ¿Concuerda esta acción con quién soy como seguidor de Jesucristo? No como miembro de la Iglesia, no como alguien que dice ser cristiano, sino como seguidor de Cristo. O sea, renacido, salvo por la gracia de Dios, que quiere hacer su voluntad. ¿Cuadra con eso? ¿Cuadra esto con mi identidad como seguidor de Jesucristo? Por ejemplo, ¿cuadra mi lenguaje con mi manera de vestir? ¿Mis reacciones encajan con eso? ¿Con mis acciones? Es decir, ¿cuadran? Cuando obedece al Señor Jesucristo, sucederá esto. Sus acciones cuadrarán con quien dice ser. Así que quienes le conocen como seguidor de Cristo, como cristiano, dirían de usted, bueno, su conversación concuerda con eso. Sin duda se viste así. Ciertamente trata a la gente así. Es decir, dicho de otro modo, es muy sencillo. Esto es lo que dice. La pregunta es, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me visto? Ya soy seguidor de Cristo. ¿Pero en verdad encaja esto con quién soy? Y claro, hay otra pregunta. ¿Concuerda esta decisión con el plan general de Dios para mi vida? Por ejemplo, digamos que aceptó a Cristo y quiere ser bautizado y hace una pregunta sencilla. ¿Debo ser bautizado? ¿Qué dice la Escritura? Claro que sí, no hay duda al respecto. Pero luego hay otras decisiones, como en su oficina. Tienen una fiesta y sabe que van a beber y andar de farra o el caso que sea. Tiene que preguntarle a Dios si debe ir o no. No debería tener que preguntarle, porque es un ambiente donde no encaja, es un entorno donde no está cómodo, es una atmósfera que no concuerda con quien dice ser y quién es. Entonces haga la pregunta. Bueno, Señor, ¿concuerda lo que hago con quien digo ser? En su familia, en su trabajo, en su escuela o donde sea, ¿concuerda su acción, su conversación, su conducta con su identidad? Hágase esa pregunta. Debe haber coherencia. Esto es lo que digo ser. Esta es mi manera de actuar. Pero si esto es lo que digo ser y esta es mi manera de actuar, quizás el obstáculo más grande en la vida cristiana son los cristianos actuando de forma contraria a lo que dicen ser. Nuestro testimonio, nuestra influencia, enséñeles a sus hijos y a sus nietos cómo deben reaccionar ante circunstancias y situaciones. ¿Es esa la manera de actuar? Y otra pregunta es, ¿honrará a Dios esta decisión? Si toma una decisión, ¿puede decir que va en congruencia con la palabra de Dios? ¿Que puede tomar esta decisión y al postrarse de rodillas antes de dormir en la noche no siente ninguna confusión y lucha en su corazón porque ha obedecido a Dios? Preste atención. Cualquier decisión que le desvele y no le deje dormir en la noche, debe preguntarse,
¿Por qué? Si Dios trae algo a su mente, no lo deje pasar sin confrontarlo. ¿Sabe por qué lo hace? Para protegerle, cuidarle, resguardarle, porque le ama. Dios mandará cosas a nuestra vida que no nos gustan, para protegernos de algo que sabe que no nos gustaría. Dios es amoroso y Él tiene el mejor plan. ¿Por qué cree que la gente cae en las drogas? ¿Por qué se vuelven adictos o alcohólicos? ¿Qué ocurre en el corazón de una persona que le hace beber tanto que no puede ser consciente y saber que un día podría tener un accidente o podría morir? ¿Qué es lo que la gente trata de encubrir? No puedo contestar a esta pregunta, ni lo intentaría, pero no hay que contestarla por ellos. Debemos contestarla nosotros mismos. Aquí estoy, hasta aquí me ha traído Dios, y mi propósito y mi plan es ser obediente a Dios hasta el último momento de mi vida, y con eso nunca nos irá mal. La siguiente pregunta es: ¿resultará esta decisión en inquietud y remordimiento por el resto de mi vida? Hay decisiones que la gente nunca supera en la vida. Nunca las superan. Todavía hablan de ellas en sus últimos años de vida. Piense en esto. Dios quiere lo mejor para usted. Él obra para llevarle a hacer lo correcto, y si usted lo ignora, habrá consecuencias. Luego, ¿puedo esperar que Dios me recompense por esta decisión? Piense en las decisiones que usted toma o piensa en tomar. ¿Puede Dios recompensarle por tomar esa decisión? Si piensa al respecto, hay decisiones importantes que tiene que hacer en la vida, decisiones serias que lo afectan no solo a usted, sino a otros. Entonces pregúntese: ¿puedo esperar que Dios me recompense por tratarla a ella o tratarlo a él así? ¿O por hacer esto o aquello? ¿O por ir aquí o allá? ¿O por participar en esto? ¿Puedo esperar que Dios me bendiga, me recompense como resultado de eso? Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para su vida. Él busca lo mejor para usted, lo que le conviene. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y Dios quiere que todo lo demás esté bien, y nosotros debemos decidir. ¿Confiaré en Dios con mi vida? Mire, piénselo en un momento. Le confió a Él su eternidad, nació de nuevo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y dijo: Señor, confío en ti, en que cuando muera iré al cielo contigo. Ahora, si puede confiar en Dios para esa decisión eterna, ¿acaso no puede confiar en Él para decisiones diarias no tan importantes? Claro que sí. Dios tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y quizás usted diga: ¿y qué tal si pierdo la mitad? ¿Dios está decepcionado? Pues aún antes de que naciera, Dios ya sabía que perdería la mitad. Dios no está decepcionado. Dios está dispuesto a entrar en su vida en cualquier momento, en cualquier lugar, donde esté dispuesto a darle la bienvenida y pedirle que enderece su vida. Señor, sé que voy por el rumbo equivocado. Te pido que me perdones. ¿Puedes darme dirección para mi vida en este momento? Y claro que lo hará. Suponga que haya perdido, digamos, 3/4 de su vida, ya han pasado y nadie sabe si eso es cierto o no. Puede tener 21 años y que ese sea el caso, o puede tener 100 y que ese sea el caso. Como sea, está dispuesto a decirle a Dios: Señor, quiero tu voluntad, te quiero a ti, quiero tu mejor plan para mi vida, el plan que sea, y estoy dispuesto a entregarte lo que sea necesario, dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar, pero quiero lo mejor que tienes. ¿Está dispuesto a decirle eso? Que quiere lo mejor de Dios para usted, que está dispuesto a cambiar lo que sea. Esa es la decisión más sabia que puede tomar. Señor, quiero tu voluntad, lo que eso requiera, y quiero vivir en ella el resto de mi vida. Permítame decirle cómo empiezo eso. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador,
esto no funcionará. Es cuando entrega su vida a Él, cuando confiesa sus pecados, se arrepiente, los deja, entrega su vida a Él. Entonces pasa a ser hijo de Dios. Luego los dos, desde ese momento, toman decisiones juntos, si está dispuesto a escuchar. Pero ahora mismo sin Cristo está solo. No puede esperar que Dios le dé sabiduría si ha rechazado a su Hijo. Quizás corra con suerte, como dicen, y haga algunas cosas bien, o tal vez le vaya muy bien a los ojos del mundo. Pero viene el día del juicio, y tendrá que dar cuenta por una vida en desobediencia y rebeldía, que bien le pagó, le hizo rico, famoso, de todo, pero todo fuera de la voluntad de Dios, todo contrario al propósito y plan de Dios para su vida. Y recuerde que nunca ganará suficiente dinero para sobornar a Dios, nunca tendrá suficiente fama para ser aceptado por Dios. Es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, que nos hace sus hijos. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nos amas tanto que tomas interés personal en nuestra vida. Te pido que toda persona que escuche este mensaje lo tome con seriedad por la eternidad, porque es la verdad, que donde estén en este momento te entreguen su vida como su Salvador y Señor, y que se entreguen a ti como hábito natural de su vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel 7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir.
¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea, y lo único que quería era escuchar a Dios? Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo. Y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia, quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión, en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces, la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez
que usted le dio tiempo a Dios en esto. La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones, y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor. Escucharlo es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso, Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar, para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso. Porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida, si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces?
¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro, si estamos meditando en la palabra de Dios, y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente, Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora.
Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen, en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.